Vamos a hacer este ejercicio en el cual ya es un poquito más complejo que los antiguos que hemos ido haciendo y en el cual ya tenemos un transmisor y un receptor, ¿vale? No solamente estamos caracterizando a una señal, sino estamos viendo el enlace que hay entre ambas. Entonces tenemos una antena que es un emisor, que es esta de aquí, nuestro emisor TX, y aquí tenemos un implante, que es nuestro RX. Entonces, vamos a ver un poco el enunciado y vamos a sacar la información que es más relevante. Entonces, la distancia entre las dos es 100 metros y la frecuencia a la que trabajamos es 3 GHz. Entonces, el transmisor, este de aquí, va a tener una potencia máxima de 1 vatio y una impedancia interna de 50 ohmios. La antena es un dipolo de longitud eléctrica lambda medios y no vamos a tener, o al menos se considera que es sin pérdidas. Vamos a buscar otro color para identificar al receptor. Entonces, para el receptor es una antena que se puede aproximar como un dipolo corto, es decir, con un tamaño lambda décimos, y en este caso la impedancia o el receptor es de 30 ohmios, no de 50. La sensibilidad, es decir, cuál es la potencia mínima que puede recibir para poder funcionar, tiene que ser más que menos 55 dB. Como este implante receptor está metido dentro de un cuerpo humano, consideramos que al final la señal cuando llega y se choca con la piel y se choca con ciertos tejidos antes de llegar al receptor, va a introducir unas pérdidas. Vamos a suponer que esas pérdidas, que va a ser relacionadas con la eficiencia de radiación, van a ser el 50%. Entonces, nos pregunta si con estas condiciones de este problema vamos a poder resolver, o sea, vamos a poder recibir el estímulo RF. Es decir, nos preguntan si la potencia que se le entrega a este implante, es decir, la potencia entregada a este RX que tenemos nosotros, va a ser más grande que la sensibilidad. Es decir, si va a ser más grande que menos 55 dB. Entonces, tenemos que resolver el sistema. Si es más grande, entonces sí va a recibirse y si no, pues no se va a recibir. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo es la ecuación de la potencia entregada en nuestro implante receptor en este caso. Entonces, esta potencia entregada, lo voy a escribir aquí que es un poquito larga. Entonces, esta potencia entregada en nuestro receptor va a ser, si nos vamos partiendo desde el transmisor, va a ser nuestra potencia disponible en el generador de transmisor. Salimos del generador, nos vamos a encontrar con una línea de transmisión. Entonces, para representar estas pérdidas, va a ser 1 menos el coeficiente de reflexión de nuestra antena en transmisión al cuadrado. Una vez salimos de la línea de transmisión, nos vamos a encontrar con la antena. Y la antena la representamos con la directividad y con la ganancia de potencia. Para poder aunar lo que es la directividad más la eficiencia, lo ponemos como la ganancia de potencia de mi transmisor, que va a ser en función de teta y phi del transmisor. Y luego, una vez salimos de la antena, nos encontramos con lo que tenemos en medio, que es el medio de transmisión. En este caso, solamente vamos a caracterizarlo con las pérdidas básicas en el vacío. Hay otros tipos de pérdida, pero no vamos a tenerlo en cuenta en esta clase de ejercicios. Entonces, para poner las pérdidas básicas en el vacío, directamente va a ser nuestra lambda sub 0 partido de 4pi, la distancia que nos separa al cuadrado. Entonces, voy a intentar escribir bien las lambdas. Tengo problemas con las lambdas, y las escribo al revés siempre. Entonces, una vez partimos de este medio de transmisión, vamos a llegar al implante receptor. Al implante receptor va a ser el mismo esquema que el transmisor, pero al revés. Es decir, aquí ponemos la multiplicación. Lo primero a lo que llegamos va a ser a la antena, es decir, lo tenemos que caracterizar con la ganancia de potencia, entonces va a ser la ganancia de potencia de nuestra antena receptora, y nuestra antena receptora. Vamos aquí, y esto es una multiplicación. Lo siguiente va a ser la línea de transmisión, que va a estar caracterizada por el coeficiente de reflexión de recepción, que es 1 menos el módulo de mi coeficiente de reflexión de mi antena en Rx al cuadrado. Y luego lo último que nos falta va a ser si las dos antenas están o presentan la misma polarización. Entonces, multiplicado por los factores de pérdidas por polarización. Entonces, tenemos que hallar todos estos parámetros
Entonces, todos estos de aquí arriba van a estar relacionados con el transmisor, pérdidas de espacio libre y el receptor. Tenemos que hallar los resultados de todos para poder hallar si esta potencia entregada va a ser mayor que la sensibilidad. Entonces, nos vamos a poner manos a la obra, ¿vale? Entonces, la potencia disponible por el receptor es algo que nos dan ya directamente en el enunciado, es decir, es este 1 vatio, aquí está, este 1 vatio, que es esta potencia máxima que es capaz de emitir, es decir, la disponible en el generador, y tenemos que hallar el resto de parámetros. Entonces, vamos a separarlos como parámetros de transmisión y parámetros en recepción, ¿vale? Entonces, los parámetros de transmisión, nosotros tenemos un dipolo eléctrico, que hemos dicho que tiene una longitud de lambda medios. La directividad de un dipolo eléctrico en lambda medios, si nos acordamos de teoría, la directividad máxima es, y va a ser siempre, 1,64. 1,64 si la longitud de mi dipolo es lambda medios. Tenemos que tener en cuenta las pérdidas. Nos dicen en este caso que el transmisor no tiene pérdidas. Entonces, si no tiene pérdidas, esto va a ser nuestra G de X, que va a ser 1,64, tal cual, porque no hay pérdidas. En este caso, sencillo. Entonces, este término aquí lo tenemos. Vamos a ver el de la línea de transmisión, ¿vale? Entonces, el de la línea de transmisión, si nos fijamos, tenemos que hallar este coeficiente de reflexión. Si nos acordamos de la ecuación del coeficiente de reflexión, este coeficiente de reflexión vamos a llamarlo ya de la antena en Tx, va a ser la impedancia de mi antena transmisora menos la impedancia de la línea conjugada. La impedancia de mi antena transmisora ahora cambiado con signo más. Entonces, si nos acordamos también de teoría, esta impedancia de la antena, si tenemos una antena lambda medios, esta Z A TX va a ser igual a 73 más J 42,5. Solamente si tenemos una antena de longitud lambda medios, un dipolo. Entonces, si hacemos estos resultados, nuestra Z ATX va a ser este valor de aquí, nuestra Z sub G es 50 ohmios, porque nos lo dicen aquí en el enunciado. Entonces, el resultado de esta operación es 0,274 más J 0,25. Si cogemos el módulo de esto es ATX 0,37, ¿vale? Entonces, ya tenemos el segundo parámetro. Nos falta por allá parámetro de receptor. Entonces, para poder hallar al receptor va a ser más de lo mismo. Entonces, si esto era transmisor, aquí ponemos receptor. El receptor nos indica que es un dipolo eléctricamente corto. Un dipolo corto de una longitud, vamos a llamarlo a este R y esta longitud Tx de lambda sub 0 décimos. Entonces, esta longitud al final, nosotros sabemos el valor de directividad de un dipolo corto. Para este dipolo corto, el valor de directividad va a ser 3 metros. Como nos están diciendo que este dipolo corto está metido, es un implante dentro de un humano, va a tener una eficiencia de radiación representativa. Entonces, esta eficiencia es la que vamos a tener que multiplicar a nuestra ganancia directiva para obtener la ganancia de potencia. Entonces, realmente nuestra ganancia de potencia, GRX, va a ser realmente esta D sub 0 de nuestro TX, de nuestro transmisor, por una eficiencia de radiación. Que bueno, es como así esto y esto es de la eficiencia de radiación. La eficiencia de radiación es 0,5, entonces 1,5, 3 medios por 0,5 es 0,75. Un parámetro lo tenemos, nos falta el otro parámetro, que es el coeficiente de reflexión para nuestro dipolo corto.
para nuestro dipolo corto, el coeficiente de reflexión en la ecuación es la misma, que es gamma de la antena en Rx, que es en este caso la impedancia de nuestra antena Rx, menos, o sea, nuestra impedancia Rx menos la impedancia de la antena Rx, conjugado, partido de Z Rx más Z de la antena Rx sin conjugar. Entonces, de estos parámetros, este de aquí y este de aquí, lo conocemos ya que nos lo dice en el enunciado. En el enunciado nos indica que es 30 ohmios. Entonces, este valor de aquí sabemos que es 30 ohmios por el enunciado. Nos falta hallar la impedancia de la antena del dipolo corto, que es el receptor. Entonces, de teoría, de las ecuaciones de teoría, sacamos que la impedancia de esta antena Rx, cuando la longitud es lambda decimos, cuando es un dipolo corto, es directamente la ecuación de 80 pi cuadrado la longitud de mi antena partido de lambda cuadrado. Si nosotros sustituimos esta longitud, que va a ser la longitud Rx, por lambda decimos, nos debería de dar un valor de 7,9 ohmios. Si esto lo sustituimos dentro del coeficiente de reflexión, nos debería de dar 0,58. Entonces, aquí ya tenemos todos los parámetros. Nos falta por hallar solamente las pérdidas, las pérdidas por factor de polarización y también las del espacio libre. ¿Vale? Entonces, simplemente vamos a sustituirlo. Entonces, si nos acordamos, la potencia entregada al receptor va a ser la potencia disponible en el generador, que si nos acordamos será 1 vatio, multiplicado por la 1 menos por el coeficiente de reflexión del transmisor, que era 0,372, o sea, 0,37, todo esto al cuadrado. Luego, la ganancia de potencia de la antena transmisora, que era 1,64. Luego nos encontrábamos con el espacio libre. El espacio libre, si nos acordamos, era la frecuencia. Tenemos que ponerlo en función de longitud de onda. Entonces, si lo ponemos en función de longitud de onda, es 0,1 metros, partido de 4pi, y la distancia que nos separa de las dos antenas, 100 metros. Esto va al cuadrado. Luego, la ganancia de potencia de la antena receptora, que esto es 0,75, hemos calculado. Y luego, las pérdidas por reflexión en el receptor, que era 1 menos. Nuestro coeficiente de reflexión en el receptor era 0,58, esto va al cuadrado. Y finalmente tenemos que multiplicarlo por los factores de pérdidas por polarización. En este caso no tenemos por qué calcularlo, ya que podemos ver que esta antena de aquí está alineada con el eje Z, esta antena de aquí, que es el transmisor, también está alineada con el eje Z. Si nos acordamos, si son dos dipolos, ambos presentan una polarización vertical y se van a ver perfectamente. Si tuviésemos alguna duda, realmente, como tenemos que calcularlo es, tenemos nuestra antena, tenemos la otra antena y tenemos que calcular el coseno de, si este es el ángulo que hay entre los dos, del ángulo que hay entre los dos, al cuadrado. Entonces, como el ángulo que hay entre los dos, en este caso, están alineados con el mismo eje, es 0, coseno de 0 es 1. Entonces, el factor de pérdidas de polarización es 1. No hay pérdidas por polarización. Entonces, el resultado de esto es, aquí abajo, 4,4 por 10 a la menos 9 vatios. Si eso lo ponemos en unidades logarítmicas, debería ser menos 53,53 de BF. Si nos acordamos de la sensibilidad de la antena, era menos 55 de BF. Este número que nos ha salido aquí es más grande, es decir, recibimos más potencia de la que se ha establecido como en la milla. Entonces, sí va a haber enlace.